Esta anciana les dio como herencia un viejo galpón a sus hijos y ellos lo despreciaron. No creerás lo que pasó después. Observando a través de su ventana, se encontraba doña Norma Carmona de Ortiz. Hacía un mes que había perdido a su marido, don Manuel Ortiz, quien le había dejado años de trabajo, sudor y sacrificio, convertidos en una fortuna ahora. 3.000 hectáreas de tierra, 10.000 cabezas de ganado y una enorme corporación, la cual activamente se dedicaba a la distribución y exportación de carnes en múltiples presentaciones. Ambos habían dirigido el negocio con disciplina, esfuerzo y mucha dedicación, por lo que ahora todo el peso de esta responsabilidad y dirección recaía en doña Norma. Había quedado ahora en el punto de su vida en la que, después de haber estado sumergida en el negocio con su marido, le tocaba levantar la cabeza y ver todo lo que había logrado. Su mente en ese momento había viajado años atrás, donde su marido y ella les había tocado pedir limosna en las frías calles de Madrid. 53 años atrás habían tenido ambos la determinación de salir de la maldita pobreza y lo habían logrado. Recordaba también en ese momento cuando Manuel Ortiz, su marido, la tomó del rostro y le dijo: «Te prometo que un día todo esto que estás viviendo solo será un mal recuerdo». Y esto le había dicho mientras partía un pedazo de pan duro que Manuel había sacado de su bolsillo previamente. Lágrimas recorrían sus agrietadas mejillas ahora, mientras en su mente decía: «Realmente espero que estés bien, amado mío, a donde quiera que hayas ido». Todo hubiera sido felicidad de no ser que a sus 87 años ahora no solo le tocaba dirigir la empresa, sino que dentro de muy poco tendría que buscar dentro de sus 10 hijos a alguien quien sea lo suficientemente inteligente y sabio como para mantener la expansión del negocio y que no echara a perder todo lo que ahora tanto les había costado. Por esta razón, permanecía pensando por horas a través de su ventana, buscando inspiración o alguna respuesta que le ayude a tomar una decisión sabia. Dentro de tantos recuerdos que tenía, se le vino a la mente las veces en las que su marido y ella se habían encontrado en situaciones similares, pero sin duda alguna esta situación era diferente, pues no debería dejarse llevar por el amor que les tenía a cada uno de sus hijos, ni tampoco por lo bien que se veían. Sus hijos habían decidido tomar su propio camino, su propio emprendimiento. ¿Qué valores o actitudes haría merecedor a uno de ellos a tan importante cargo en la corporación?, se preguntaba doña Norma. Entonces se le vino a la mente las ocasiones donde su marido y ella lograron resolver con sabiduría dilemas parecidos, y esto había sido registrado en el diario personal que ambos llevaban desde que se conocieron. En sus manos tenía 6 libros escritos a mano, los cuales habían sido guardados por si alguna vez uno de ellos olvidaba cómo había sido su vida antes. Entonces, mientras leía, encontró la vez en la que tuvieron que otorgar un bono a sus trabajadores, los cuales habían sido afectados por una fuerte sequía. En ese momento todos habían admitido que tenían una necesidad. Sin embargo, los esposos Ortiz sabían que la crisis no había golpeado exactamente a todos, pues no todos vivían en las montañas, por lo que idearon un plan o una forma para descubrir quiénes realmente estaban pasando por una verdadera necesidad. Se anunció entonces a través del directorio que no se otorgaría bono en dinero, sino que solo sería en comida o productos de primera necesidad. Esto se hizo pues muchos de los trabajadores pretendían obtener solo el dinero de parte de la corporación. Cuidadosamente, doña Norma preparó 1000 bolsas de harina de trigo de 5 kilos respectivamente cada una, y les dijo que habría un bono más. Todos los empleados, quienes pugnaban por el bono, no imaginaron que simplemente se les daría una bolsa de trigo. Es más, muchos, al ver la bolsa de harina de trigo, se sintieron ofendidos, murmuraron entre ellos diciendo que ¿acaso esta no es una corporación millonaria? ¿Cómo es posible que solo nos ayuden con 5 kilos de harina de trigo? ¿Acaso somos animales? ¿Se están burlando de nosotros?, decían los demás. En ese momento, doña Norma se puso al frente y dijo: aquellos que tengan verdaderamente necesidad, por favor, sírvanse a tomar una bolsa y recuerden que habrá un bono más. De los 1500 trabajadores, 250
fueron los únicos que tomaron las bolsas. El resto despectivamente las rechazó, aluciendo de otra forma que era una burla. Se dieron media vuelta y se fueron. 3 días después se emitió el segundo bono, el cual era otro saco de harina de trigo, acompañado ahora de una caja de leche, mantequilla y huevos. Doña Norma volvió a preguntar: «Los que tengan necesidad, sírvanse ahora a tomar los víveres». De los 1.500 trabajadores, ahora se habían sumado 200 más, los cuales ahora daban un total de 450 trabajadores necesitados. El resto seguía pugnando por un bono en efectivo. Enojados murmuraban diciendo que los dueños eran unos tacaños, unos ávaros y unos miserables. Ese día volvieron a su casa los trabajadores y al cabo de 15 días se supo que en el fondo de los sacos de harina de trigo se había colocado un sobre con una cantidad de 600 euros. De esta forma, la ayuda había llegado a las personas que realmente lo necesitaban. Esta estrategia lo habían denominado el tesoro en el trigo, y de esta forma su esposo y ella habían hecho llegar la ayuda a quienes de verdad lo habían necesitado. Pero ahora la historia era diferente. Esta estrategia la debería aplicar para su propia familia. Tocaba ahora a ella cómo poder elegir a su sucesor, usando este método o uno parecido. La tarde ya caía, cuando de pronto se le ocurrió una grandiosa idea. Durante mucho tiempo, sus hijos no habían mostrado interés en su negocio, más que recibir un porcentaje de las ganancias, y con eso se habían conformado. Doña Norma sabía que no podría anunciarles que estaba buscando un sucesor, pues de esta forma sus 10 hijos podrían empezar a pelear por asumir la dirección, y probablemente el negocio podría ir a parar a manos equivocadas. Les envió entonces una carta donde anunciaba que la empresa habría bajado sus ingresos mensuales y tras una hipoteca lo habían perdido todo, excepto el viejo galpón, donde había iniciado el negocio ella y su amado esposo Manuel, y les dijo que si alguno de ellos estaba interesado en volver a empezar el negocio desde cero, que se lo haga saber, pero la condición para tener el viejo galpón sería que alguno de ellos también se haga cargo de ella, pues su visión había empeorado y a raíz de la muerte de su padre, una profunda depresión se cernía sobre ella. También les dijo que tras acudir a su última cita, el doctor le había dicho que así como iba su vida, corría peligro, y terminó la carta diciendo: «Hijos míos, es muy duro lo que les estoy diciendo. Sé que están acostumbrados a un tipo de vida, pero a lo mucho yo viviré un par de años más. Por favor, quien desee tenerme y quiera hacerse cargo del galpón, vengan a casa». Durante esa semana, doña Norma recibió cartas de sus hijos, pero ninguno se hizo presente. Sin embargo, al leer tales cartas, quedó muy asombrada al leer que muchos de ellos se excusaron diciendo que ese mes no podrían, y otros que ahora estaban emprendiendo su propio negocio, y otros la criticaron y le dijeron que ella no había sabido dirigir bien los negocios que su padre le había dejado, y que por eso atravesaban ahora tan grande crisis. Por lo tanto, no les interesaba hacerse cargo de aquel viejo galpón en el cual solamente habían máquinas viejas para fabricar embutidos y envasar carne. Así se expresaron todos menos uno. Era el menor de todos, quien siempre había dado problemas y era considerado como el más irresponsable de todos. De él no se había sabido nada, pues ni siquiera había podido asistir al entierro de su padre, por haber estado de viajero por el mundo. «Estamos acabados, Manuel», le decía doña Norma a su difunto marido en sus pensamientos, mientras pensaba que la responsabilidad iría a parar a manos de Manuel hijo, el trotamundos. Y cuando la semana ya terminaba, una carta desde Hawái le llegó. «Hola madre, la semana entrante iré a España por ti y te llevaré a conocer el mundo. Mira, no tengo una casa, pero papá y tú me enseñaron que donde cabe uno, caben dos, y donde comen dos, también pueden comer tres. Así que alista tus cosas, mamá, que ya voy por ti, y si el viejo galpón mis hermanos no lo quieren, podemos empezar desde cero como tú y mi padre me enseñaron. Hay que saber administrar lo poco que tenemos para saber tener mucho». Anonadada quedó doña Norma. Jamás esperó una respuesta tan simple, pero a la vez era la respuesta que ella estaba buscando. Tal como aquel saco de trigo, doña Norma había hecho lucir como un viejo galpón la corporación familiar, y quien realmente lo merecía lo acababa de tomar, sin imaginar que en el fondo de ese galpón
se encontraba la administración general de la gigantesca corporación. 3 meses después, doña Norma hizo reunir a todos sus hijos, donde les dijo lo que había hecho. Ya se imaginarán el descontento de muchos de ellos. Las quejas, los reclamos y los lamentos no se hicieron esperar. El último de sus hijos vivió con ella recorriendo el mundo sus últimos días de vida, y actualmente Manuel, hijo, el trotamundo, el que eligió aquel viejo galpón donde inició todo, sin imaginar que se convertiría en el sucesor. «Es para mi papito», le dijo la pequeña, pero cuando la sigue, descubre algo desgarrador. «Estoy en los últimos días y horas de mi vida, la cual la llevé siempre entre lujo y dinero, una vida tranquila económicamente pero muy agitada con el trabajo y reuniones, pero agradezco cómo la vida puso en mi camino a alguien muy especial, quien nunca imaginé que estaría conmigo hasta este momento. Incluso mis hijos y esposo se fueron cuando más lo necesitaban. Ellos partieron a sus negocios sin importar lo que me pasaba. Me dejaron sola. Soy una persona con mucho poder adquisitivo hoy. Tengo muchas empresas a mi nombre y muchos empleados. Recordar cómo fue que la conocí, pues fue el momento que cambió mi vida por completo. Era una tarde de junio en una de las frías mañanas en la ciudad de Lima, Perú. Estaba cansada y algo estresada de estar en mi monótona y desabrida oficina. Me decidí entonces tomar un tiempo para pensar en muchas cosas de mi vida. Resulté entonces animada a salir y comprarme algo, ocuparme de mí. Iba saliendo de la oficina y recordé que tenía que pasar a buscar unos productos a casa de una amiga quien trabajaba para mí. Salí de la oficina y partí en la camioneta junto a mi chofer, pues para llegar tenía que pasar por un barrio un tanto peligroso, un barrio popular llamado Villa María. Mi chofer me recomendó salir hacia la autopista, que tomaría más tiempo pero llegaría segura. No, le dije, atravesemos los barrios. No sé por qué ver más casas y calles me distraía más que simplemente ver una carretera negra y fría con nada más que autos. Y aunque debo confesar que tenía mucho miedo, me decidí ir por allí. En el camino, mientras pensaba en qué cartera comprar que combinara con el vestido rojo que me había comprado días antes, me encontraba mirando un pequeño catálogo que me había hecho llegar muy temprano mi secretaria. «Qué difícil es elegir», me decía. Aunque contemplé la idea de comprarlos todos, sabía que no sería una buena idea. Entonces, después de haber estado sumergida por mucho tiempo, alcé la mirada y entonces la vi. Era una pequeña, quien también estaba eligiendo algo. Sí, lo estaba haciendo. Por un momento traté de descifrar qué era lo que elegía. Entonces lo entendí. Buscaba elegir un auto donde pedir limosna. El semáforo estaba en rojo y ella lo señalaba y parecía estar sorteando con sus dedos. Este o ese. ¿Cuál? ¿Cuál?, parecía decir con su actitud. Tenía la carita sucia y lucía completamente desabrigada. Si hubiera sido en otro momento, quizá no me habría detenido. Le pedí entonces a mi chofer que se detuviera para colaborarle a la pequeña. Ella eligió otro auto, por lo que no me dio atención cuando le llamé para darle el dinero. Entonces bajé y me acerqué, preguntándole por qué estaba tan sola, por qué pedía ayuda. Le pregunté por sus padres y si los tenía o con quién vivía. La niña solo bajó la mirada y dijo: «Es para mi papito», a lo que yo respondí enfurecida: «¿Pero cómo? ¿Él te envió a trabajar?». Ella solo enmudeció y haciéndome un gesto como que la siguiera, empezó a avanzar. Le hice señas al chofer que me siguiera. La curiosidad y preocupación fueron el motivo por el cual decidí acompañarla hasta su supuesta casa. Le pedí que subiera al auto y ella se negó. Me dijo que quedaba muy cerca, no es necesario ir en auto. Creo que pensó que tomaríamos un taxi o algo así. Así caminamos por un buen rato y en mi cabeza solo me preguntaba dónde será su casa, en cuál de estos barrios estará ubicada, o si tendría que caminar mucho más de lo que ya había caminado. Estábamos acercándonos a un puente peatonal y al acercarme descubrí algo desgarrador. «Es para mi papito», repetía, mientras me enseñaba a un pobre anciano quien estaba sentado y medio de lado,
cansado y desgastado, algo sucio e improlijo. Rápidamente mi enojo fue opacado por aquella escena. La miseria, la nostalgia y todo un mundo gris se cernía sobre ella, a quien calculaba que solo tendría 6 años. No dije nada más, seguí con ella y entonces me dijo: «Es para mi papito, está algo enferma». Su voz ronquita la hacían ver como toda una mujer adulta. Era muy fluida para hablar, y estando al lado de su papito, su seguridad aumentó aún más. No tenía casa ni techo, solo vivía al pie de ese puente peatonal cubierto de cartones y un viejo colchón sucio en el piso. No tenía dónde cocinar ni dónde asearse. El hombre a duras penas podía hablar. «Nos ha dejado», parecía decir, «nos han dejado». Una catarata le impedía ver y su respiración se agitaba cada vez que intentaba hablar. Ella entonces me aclaró que él era su abuelo, pero que ahora era su papito. Con cierto temor aún, lo saludé y ella me pidió sentarme con ellos, como si me invitaran a una sala o a sentarnos a tomar el té. Era tan convincente ella con esa carita tan linda y tan llena de ternura que no me quedó más que hacer caso y sentarme con ellos al costado sobre un pedazo de cartón. Hasta ese instante no me había dado cuenta que el estrés había huido de mí. Allí estaba ahora, al pie de aquel puente peatonal. Conversé con el señor brevemente. Este tenía un serio problema de salud. Había perdido el trabajo por su edad y por su visión. Su hijo acababa de morir y la madre de la pequeña los había abandonado por irse con un hombre. Le dejó a la pequeña sin saber que esa propiedad nunca había sido de ellos, y en breve el verdadero dueño los expulsó sin piedad, quedando ellos en la calle. Después de todo, la punta del cerro no era tan buen lugar para vivir, pero tampoco lo era debajo de un puente. ¿Pero qué podrían hacer? La miseria ahora y la tristeza los tenían como presa, y como este mundo es tan cruel y poco colaborativo, nadie los había ayudado hasta ese entonces. Llevaban meses ya viviendo en esa condición, no tenían a dónde ir. Supe que el anciano al inicio se las ingeniaba por llevar algo de comer a su nieta, quien también dejó de estudiar porque no tenían dinero ni siquiera para poder ponerla a asistir en una escuela pública. Así, sin dinero, sin trabajo y con la salud desquebrajada de su abuelo, no les quedó de otra que la pequeña fuera a parar a los semáforos a pedir caridad. Pero eso no era todo. Alcancé a entender que el gobierno intentaba llevarlos a un albergue donde le darían sostén al anciano, pero darían también en adopción a la pequeña. De verdad que nada me había conmovido tanto que esta historia. Yo entendí entonces la precaria situación en la que vivían y cómo la vida los había tratado tan mal, y al encontrarme así, mi corazón se rompió. El señor, muy asustado, me dijo que por favor no la separe de su nieta, pues era lo único que tenía en la vida. Le dije que eso no sucedería y le dejé dinero, algo de ropa y comida esa tarde. Al anochecer, ya en casa, vi la soledad en la que me encontraba. Estaba separada de mis hijos, quienes se habían ido con sus esposas lejos de mí y ahora vivían en el extranjero. Nunca llamadas, ni un correo, ni carta ni foto de mis nietos. La llamada siempre había sido cuando llegaban a pedir dinero. Esta soledad me hizo reflexionar entonces de todo lo que había pasado ese día. Yo también estaba sola, no tenía a nadie a mi alrededor, más que empleados que estaban allí porque les pagaba. Entonces pensé, esta soledad que siento ahora me hace menos que aquel señor, que al menos tiene a su nieta al lado, que aunque en la adversidad ella lo sigue acompañando a como dé lugar. Al día siguiente fui nuevamente hacia aquel puente peatonal, pero me di con la sorpresa que ya no estaban allí. Pregunté a la gente del lugar por el señor y la pequeña. Estos me dijeron que habían llegado unos agentes y que se lo habían llevado porque daban mal aspecto. De inmediato me comuniqué con mis abogados, amigos y contactos para poder ubicarlos. El anciano había sido puesto en un albergue y la menor estaba por ser trasladada a un orfanato muy lejos de él. No lo pensé más y dije, tomaré esta oportunidad, y así decidí adoptarla.
Me decía que esta niña no tenía a nadie más que a su abuelo, quien estaba con ella, y el abuelo no tenía a nadie más para que esté con él. Los ubiqué y saqué al abuelo del albergue y me dispuse a hacer los trámites y los papeles para la adopción de la pequeña. Ya con todos los papeles necesarios, pude hacerme con la tenencia de la menor, pues estaba a punto de ser adoptada por otra familia cuando yo acababa de llegar, y si eso pasaba, ella quedaría separada de su abuelo. Yo la adopté y decidí llevármela conmigo, al igual que a su abuelo, y aunque a mis familiares allegados no les pareció la idea, no les di importancia. Para mí restaba mucho que ellos lo supieran. Jamás estuvieron conmigo y nunca estarán, puesto que cada quien tiene su vida hecha y poco o nada les importaba mi vida. Adopté a la pequeña y me hice cargo de los gastos de la recuperación de su abuelo, quien resultó toda una sorpresa al enterarme que tenía mucho conocimiento y sabiduría. Le asigné algunas tareas simples y así el anciano se recuperó poco a poco, pero no duró mucho la alegría, puesto que las enfermedades que tenían estaban muy avanzadas y no pude hacer nada para extender su vida. Entonces entendí que el dinero ciertamente no lo puede comprar todo y a los pocos meses el anciano falleció. Ya para eso, la niña, quien recogí de la calle, siempre se sentía algo triste porque había perdido a lo más bello que tenía en la vida. Su abuelo se fue al cielo. Fue la respuesta más difícil que me tocó darle a una pequeña ese día, y no fue nada fácil recuperarnos, pero poco a poco fui ganándome su cariño, su afecto. No sonreía mucho al inicio con las muñecas o juguetes que le regalaba, pero cuando le dije que estudiaría nuevamente, saltó de alegría y la emoción la embargó nuevamente. Es allí donde me dio un abrazo también por primera vez. Los días que vendrían después serían los mejores que yo particularmente había vivido y los que ella también había vivido. 60 años había cumplido yo y mis hijos ni me llamaron, pero allí estuvo ella siempre. Mi mamita decía. ¿Cómo amaba escuchar eso? Es para mi mamita, repetía cada vez que la nana le daba algo para mí. Recordé entonces aquel momento cuando yo me rompía la cabeza tratando de elegir una cartera que vaya con mi vestido que me había comprado recién, y entendí que hay quienes les toca elegir entre la suerte, o sea, entre la nada. El problema jamás fue el estrés para mí. En realidad, el problema fue que agaché la mirada muchas veces de camino hacia el trabajo. Dejé de ver el mundo que me rodeaba, dejé de preocuparme por los demás. 18 años ha cumplido mi hija, y absolutamente acertada fue mi decisión de bajar aquel día y traerla conmigo. Ella acaba de irse a la empresa. Desde hoy empezará a instruirse para administrar lo que con mucho esfuerzo he logrado. Una vez bromeé que le dejaría todo para ella, pero la idea no le gustó mucho, pues sabe que tiene 2 hermanos en algún lugar, y aunque quizá vengan el día en que muera, son mis hijos, me lo recuerda ella. Ahora estoy dictando mi testamento, esperando que en cualquier momento me reúna con mi Creador. Y aunque sé que va a haber problemas en el futuro, he encomendado a 8 de los mejores abogados a defender mi voluntad, en una carta para mis hijos, por si algún día vuelven. En cuanto a la pequeña, ya es toda una mujer. Ella quedará a cargo de todo y escribí que un pequeño porcentaje siga siendo enviado a mis hijos. Creo que mientras ellos reciban su parte, quizá nunca sepan si yo aún vivo o si ya morí. Eres un pobre taxista, dijo la interesada, pero quedó muda al volverlo a ver tiempo después. Las apariencias engañan a la mente, pero no al corazón. El cómo te ves por fuera, el modo de vestir o la labor que realices no define tu verdadero yo. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Esta es la historia de Lucía e Ismael, ambos de la misma edad, rodando entre los 26 años. Lucía era una joven con un estatus económico alto y vivía en la ciudad de Medellín. Ella era administradora de empresas y trabajaba en la compañía de su familia. Desde joven fue criada con clase y elegancia. Su familia tenía dinero para darse sus gustos de la vida.
una casa linda en las afueras de la ciudad y un apartamento en el centro de la misma. Un mal necesario para la juventud actual que quiere estar cerca de todo lo que le ofrece una ciudad como Medellín. Ella vivía una vida cómoda, sin mayores lujos, pero una vida económicamente tranquila, con todo lo necesario. Vivía en un departamento amoblado, contaba con tecnología suficiente en la cartera, un amplio closet de zapatos y carteras, la mayoría comprada cuando vivía con sus padres. En conclusión, Lucía tenía, pero creía que tenía de más. De otro lado estaba Ismael, un joven muy apuesto, atento y responsable, que a diferencia de Lucía, nunca tuvo una vida tranquila a lo que dinero hace respecto. Él era de una familia humilde, su padre era un humilde albañil y su madre trabajadora del hogar. Siempre trabajaban para poder darle un futuro. Para él siempre era deprimente ver a sus padres trabajar muy duro y se sentía culpable al verlos llegar a casa cansados, con la ropa vieja, con los dolores por una vida de trabajo. Aún así, él estaba orgulloso de ellos. Él comenzó a trabajar entonces a su corta edad, ayudando seguido de esto a sus padres en obras o ayudando de jardinero en las casas donde trabajaba su madre. Era un tipo muy agradable y se metía al bolsillo a cualquier personaje nuevo que apareciera en su vida. Con el pasar de los años, él aprendió a trabajar siempre. Le pidió a sus padres que no se preocupen por darle una educación. Él era muy bueno trabajando. Claro que sus padres estaban en total desacuerdo, pero él demostró que podía trabajar y estudiar a la misma vez. Llegaron a un acuerdo. Ellos cubrirían costos de la educación y él cubriría gastos de su día a día. Tiempo después de tomar esta decisión, el instituto se puso más estricto con los deberes y no le daba el tiempo suficiente para poder trabajar en un día normal. Fue así que un amigo de la infancia, que al igual que él, no tenía el dinero suficiente para estudiar una carrera universitaria, se dedicó a ser taxista. Este le enseñó a conducir y habló con su patrón para que le rentara un auto. Además añadió, para darle mayor confianza, que eran amigos desde pequeños, que él se haría cargo en caso ocurriera algo. Y con toda esta garantía, el dueño no tuvo otra opción más que cederle un carro también a Ismael. Allí estaba él, preparándose para su primera noche de taxista. En el día estudiaba y en la noche trabajaba. Claro que los primeros días resultaron muy difíciles. Tenía el taxi solo en las noches ahora, entonces tenía que hacer todo lo posible por descansar y hacer los deberes en el día. Esto era muy complicado y así su vida social se extinguía poco a poco. Claro que para Ismael lo más importante era terminar su carrera en el instituto. De otro lado, Lucía estaba pasando por la locura que es la vida universitaria, fiestas y reuniones. Era cumplida con la universidad en cuanto a deberes se refieren, pero era una alumna promedio. No sobresalía, estaba confiada en su puesto de trabajo en la empresa de sus padres. Era una joven con un círculo social muy grande, de esos que importa mucho qué colección de cartera estás usando, si tu traje era de diseñador o exclusividad de tu celular, ese círculo al que todo el mundo quisiera pertenecer. Una noche, Ismael estaba trabajando de lo más tranquilo. Estaba contento pues había obtenido el primer puesto en el instituto, el primer puesto de toda la carrera de administración. Aparte de ello, llevaba ahorrando un dinero, pues quería tener su propio taxi o ser socio de su padre, quien para ese entonces ya se había independizado de la empresa en la que trabajaba. Él se había visto forzado a salir de la empresa, pues tenía problemas y no cumplía con los pagos a sus trabajadores. Ismael no encontraba mejor manera de enfocar sus planes ahora que trabajando. Pero a diferencia de Ismael, Lucía estaba atravesando por un momento incómodo en su vida. Había terminado la relación con su pareja, discutió con su padre porque éste vio las calificaciones y se negó a darle dinero para que salga. Con todo y eso, ella salió ese día con unas amigas y amigos a beber a una discoteca muy cercana. Como le podría pasar a cualquier joven, ella no sabía los problemas económicos por los que atravesaba ahora su padre. Pero para continuar con las apariencias, estaba desviando dinero de la empresa ahora. Noche divertida para Lucía, que entre bebida y bebida se creía la reina del mundo.
Hizo su pequeño espectáculo en el club y fue retirada por los agentes de seguridad. Al notar que sus amigos la olvidaron y no hicieron nada para retenerla dentro del bar o siquiera salir a ver en qué podían ayudarle, subió a un taxi el primero que vio. Ese taxi, para suerte de ella, era el de Ismael. Lucía subió al taxi e Ismael la saludó cordialmente, a lo que ella lo trató con mucho desprecio. Le pidió que la lleve a su apartamento. Él la llevó muy tranquilo, era una pasajera más, sin importancia, pero causó curiosidad saber qué es lo que sucedía, pues ella estaba muy mareada, con los ojos llorosos y muy descuidada, algo poco común en los jóvenes que normalmente toman el taxi en ese lugar. Lucía comenzó a llorar con más énfasis, a lo que él se atrevió a preguntarle: ¿Le sucede algo, señorita? Ella le dijo que él no podía comprender lo que le sucedía, a lo que él le dijo: tengo 24 años, creo tener la misma edad que usted. Los problemas que tenga usted quizá yo los tenga. A lo que ella respondió: ¿qué vas a poder entender tú si eres un simple taxista? Él le dijo que estaba todo bien, pero que no era bueno que ella se guardara los problemas y que se hundiera sola, que busque ayuda profesional si lo que quería era parar de llorar. Así llegaron a su edificio. Esta bajó del auto y cuando buscaba el dinero para pagarle, notó que en su cartera no había su billetera ni tenía dinero. Esta lo había dado a alguien en la fiesta probablemente, ni siquiera lo recordaba. Ismael entonces le dijo que no habría problema. Lucía le dio una tarjeta con su número, le dijo que ella le pagaría al día siguiente. Ismael simplemente sonrió y le aceptó. Está bien, señorita. Él vio en ella algo que no notaría cualquiera. Vio que por más dinero que tenga, también sufría como lo hacen todos en algún momento de la vida, y decidió dejar pasar el tiempo, pero algo se le quedó en la cabeza, y eran las palabras que habían penetrado su corazón. El "eres un pobre taxista" había sido entonces para él algo motivador, justo en ese momento que él lo había tomado con calma. Poco tiempo después, completó un dinero suficiente para poder comprarse su auto propio, al menos uno económico y usado, pero su propio taxi. Ya tenía decidido qué automóvil comprar, pero encontró una oportunidad mejor. La ciudad se encontraba renovando y realizando obras grandes, por lo que decidió no seguir invirtiendo en taxi, sino en asociarse con su padre y crear una pequeña empresa de construcción. La crearon comprando máquina básica y necesaria para hacer los trabajos, encontraron asociados, proveedores y trabajadores. Fue lo más sencillo para Ismael, porque una de las más grandes constructoras de la ciudad estaba en quiebra. Estaba rematando sus equipos y despidiendo a sus trabajadores. Fue allí donde él sacó todos sus dotes de administrador y empatía para convencer a todos para que trabajen con él. Un año más tarde, la constructora de Ismael, después de haber sido una simple pequeña constructora, se había encontrado bien posicionada. Así logró reunir el dinero para comprar su primer taxi. Ese había sido su objetivo y nunca lo había olvidado. Lo que sí olvidó fue la cantidad de autos que tenía planeado comprar, pues mes a mes conformó una flota de taxis para el público en general y taxis exclusivos para gerentes discretos de la ciudad. Él nunca dejó de trabajar en aquel taxi que rentaba, hasta que pudo hacerlo en el suyo. Él mismo se dice que mantenerse trabajando en el taxi lo motiva, pues sabe de dónde viene y no se le suben los humos a la cabeza. Algo muy importante tuvo que ver Lucía con él. Con el tiempo, él solo quería cruzársela alguna vez más para darle las gracias por las crudas palabras que para él habían sido una motivación importante. Por otro lado, Lucía vivía aún de lo poco que le quedaba a su familia. Seguía manteniendo las apariencias. Tuvieron que vender la casa en las afueras de la ciudad para cubrir gastos y pagar su costosa educación. Pero una tarde, Ismael se dirigía a comprar una nueva flota de autos al concesionario. Ya habían pasado muchos años cuando esto estaba sucediendo, y al llegar, allí el trabajador le pidió que esperara un momento. Él se quedó esperando cuando de pronto Lucía apareció. Se le acercó y pensando que era el encargado del lugar, le dijo: «Aquí está el auto, señor. Es el auto que está afuera». Ismael se le quedó viendo y le preguntó: «¿Te conozco de alguna parte?».
a lo que ella de manera empática le contestó: «No lo creo, no suelo hacer amigos con empleados». Ismael entonces le dio una media sonrisa y le dijo: «En realidad no soy el empleado de acá, soy taxista. Soy el taxista, ¿me recuerdas?». Lucía le quedó observando, pero parecía no reconocerlo. «Me dijiste que era un simple pobre taxista», y seguido de esto añadió: «¿Cuánto quieres por tu auto?». «No creo que te alcance para comprarlo», contestó Lucía, quien en ese momento lo empezó a recordar. Justo en ese instante se le acercó el concesionario y le dijo: «Señor Carmona, ya está lista su orden de sus 6 autos en el despacho. ¿Desea usted algo más?». «Quiero ese auto», dijo Ismael señalando el auto de Lucía. «Ah, no, señor, ese es un auto de segunda y no lo hemos revisado aún. Si me permite le muestro uno que vaya con su estilo», dijo el concesionario. «No, gracias, yo quiero ese. Haré un acto de caridad por mi amiga Lucía». Al escuchar tales palabras, Lucía no lo podía creer. «¿Te parece si hacemos los papeles?», dijo Ismael. Lucía no tenía palabras para describir lo que estaba pasando, y entonces Ismael añadió: «Quizá usted no me recuerda, pero soy aquel pobre taxista quien la llevó a su apartamento unos años atrás. De hecho, aún me debe el taxi que le hice, pero descuide, debo agradecérselo. Usted, aunque fue muy descortés conmigo, fue suficiente para enfocarme en mis proyectos a futuro. Ese día me dije a mí mismo: en un año no seré más un pobre taxista, seré solamente un taxista, un buen taxista, y ahora estoy orgulloso de eso, pero no tengo nada de pobre». Y seguido de esto, sacó de su billetera una chequera, le firmó el monto que ella había pedido al concesionario hace unos instantes, y esa fue la última vez que se vieron. Para Ismael, el seguir siendo un taxista y tener una vida sencilla es una manera de protegerse a sí mismo. Le hace recordar siempre que no necesitaba más de lo que ya tenía, pues emocionalmente hablando, él ya estaba completo. ¿Qué les pareció esta historia, mis amigos y amigas? Déjenme sus comentarios aquí abajo de lo que les pareció esta historia. Estaré con mi cuenta personal para debatir sobre este video. Soy tu amigo Carlos Matthews y te invito a suscribirte si aún no lo estás. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.